Somos Sol y Lucho, dos amigos católicos comprometidos con la realidad social, cultural, política y religiosa del mundo. Desde el Vórtice es el espacio que encontramos para conocer, debatir y dar nuestra opinión sobre temas que muchos no hablan o no quieren hablar. ¿Nos acompañás? Hola, soy Sol. Hola, soy Lucho. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Antes de comenzar queríamos agradecerles a todos por el apoyo que nos dieron tanto en los episodios anteriores como en el IGTV que subimos esta semana que pasó, no estas semanas, y tuvo muchas reproducciones, ¿no? Sí, tuvo un montón, más que las de Luisito Comunica. No, mentira, no tantas, pero bueno, la verdad es que muchos lo compartieron y estamos agradecidos por eso. Si no lo vieron, pueden hacer swipe up en las historias que vamos... No, mentira. No, tenemos un problema con el swipe up, estamos ahí en luchas legales con Instagram, porque bueno, no nos dejan ponerlo. Pasa que necesitamos 10.000 seguidores, llamado a la solidaridad. Sí, como que nos estarían faltando algunos cuantos, ¿no? Algunos. Así que bueno, para los que no saben, swipe up es cuando vos haces con el dedito así en la historia para arriba y ya va directamente. Sí, va directo al link, así que link. lo facilita mucho, Así pero bueno, vamos. no tenemos eso. Así que bueno, para este episodio nos acompaña la pizza que pedimos recién. Porque, bueno, nosotros siempre estamos con comida, Comiendo ¿no? algo, sí. Y esta noche fui invitado para grabar el programa, fui invitado por Sol, pero la realidad es que ella es pésima cocinera. O sea, no soy la mejor, digamos, aprendí a hacer la sopa en sobre, me sale bastante bien. Yo creo que le cuento a la gente así. O sea, hace unos meses aprendió a prender la hornalla. Así estamos, pero bueno, es lo que toca. Y bueno, yendo al tema, estas semanas nos tuvimos que poner las batas, nos tuvimos que poner los lentes y bueno, y vestirnos más o menos de científicos. Le faltaba el pelo blanco de Einstein nomás a Lucho. Pero sí, es cierto que tuvimos Tengo algunas canas. algunas canas. Es cierto que tuvimos que profundizar, o sea, realmente profundizar, ponernos a laburar, buscar, investigar, aprender también, que bueno, que es la idea del podcast. Pero a mí, a Lucho, nos cuesta como demasiado esto de la ciencia, ¿no? Sí, no conocíamos lo que era el laburo hasta ahora, hasta este episodio no conocíamos nada, porque la verdad es que somos malísimos. O sea, les cuento, yo en tercer año, una de las materias que más me costó en toda la secundaria fue química. Sospechen que la última vez que rendí por octava vez el examen de química, el profesor agarra y me dice: muy bien, Luciano, por fin aprendiste a armar sales. Era malísimo con las sales, odio las sales hasta el día de hoy. Y la tabla periódica me da miedo, más o menos. Y yo había salido de la primaria abanderada, yo todo 10, todo superó. Y entré a la secundaria, matemáticas, un 3 el primer trimestre, eso le contaba a Lucho. Pero bueno, por suerte siempre me tocó muy buena gente. Agradezco a Lara que me hizo todos los exámenes de química, matemática, física, me explicó todo, así que bueno. Sí, bueno, entonces por ese motivo en este episodio tuvimos que meterle mucho empeño, mucho esfuerzo y bueno, empezar a leer un poco de las cosas que nos cuesta. Pero si vieron el título, se habrán dado cuenta que se llama Fe y Ciencia juntas o separadas, y para eso podemos definir qué es la fe, ¿no, Lucho? Sí, para vos, Sol, ¿qué es la fe? Para mí la fe, así corta, es creer sin ver. Sí, buena respuesta. Sí, la fe es una virtud teologal, es decir, una de las virtudes más importantes. Es un regalo de Dios también. Pero bueno, yendo un poco, profundizando lo que es el término, viene del término pistis, del griego, que significa una determinada creencia por confianza o seguridad también predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo, y que surge de la fe en los mismos. Podríamos decir que la fe tiene algunos términos que la complementan, que como sinónimos, digamos. Sí, como sinónimos, que es la seguridad, la certeza, la confianza y la convicción. Pero como este episodio no solo queremos hablar de la fe, sino que también va a aparecer la ciencia, vamos a definir la ciencia como el conjunto de conocimientos que busca darle una razón a los hechos que nos rodea a través de diversos estudios. Hasta acá parece como súper teórico, pero se va a poner interesante. Sí, bueno, ¿cuál es el problema? Muchos de nosotros creemos que la ciencia busca, por así decirlo, desestimar a la fe. Es decir, que si crees en la ciencia, no podés creer en la fe. Y muchos damos por veraz a la ciencia. Es decir, como que creemos, tienen los estudios, bueno, la ciencia tiene mucho más que ver que la fe. Y entonces mucho más real, digamos. Sí, los católicos nos sentimos atacados por la gente y dice, no, está la ciencia. Generalmente creemos que busca desestimar.
Y bueno, y es verdad que con la ciencia en sus inicios se produjeron grandes conflictos, ya que habían científicos que buscaban desestimar a la fe o tratarla de algo totalmente subjetivo, como que es algo tuyo. Que quedaba libre interpretación también. Y a su vez, también había católicos que veían a la ciencia como una enemiga, como alguien que le venía a robar el terreno y la trataba de herejías. Sí, también es cierto que el pensamiento de muchos profesionales de la ciencia es que Dios no existe, ya que es imposible medirlo naturalmente, incluso verlo, porque la ciencia busca darle explicación a los hechos naturales que nos rodean a través de un estudio empírico. Sí, y acá está la importancia, ¿no? Busca darle explicación a los hechos naturales, pero la cuestión es que la existencia de Dios no es posible medirla empíricamente de manera natural, porque Dios no es un ente natural, Dios es sobrenatural. Incluso Dios mismo creó lo natural, por lo tanto los estudios a la naturaleza, a las cosas que nos rodean, nacen gracias a Él. Pero esto no solamente lo sabemos por lo que averiguamos, sino que también a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de científicos y de hechos que tienen que ver con la ciencia muy conocidos, ¿no, Lucho? Sí, a lo largo de la ciencia y la fe hablábamos que surgieron muchos problemas, muchos conflictos y peleas, y esto se puede explicar por las limitaciones que tiene cada una en su campo. Esto quiere decir que los científicos no van a poder explicar de la teología y viceversa. La teología no puede explicar cosas de la ciencia. Cada uno, por así decirlo, se desempeña de la mejor manera en su campo. Para esto queríamos poner un ejemplo, ejemplificarlo, con el teólogo Christopher Hayes, que lo ejemplifica muy bien diciendo que es como que vos tenés una red para atrapar peces con un diámetro de 10 centímetros, ¿no? O sea, vos vas a un lago, tenés una red con ese diámetro solo de 10 centímetros. Cuando tires la red vas a sacar todos peces mayores a 10 centímetros. Esta persona, que puede ser vos o cualquier otra persona que va a pescar, va a ir por el mundo diciendo que no existen peces menores a 10 centímetros. La realidad y lo que sabemos todos es que sí existen eso, pero la persona está equivocada porque con la red que posee, con la red que tiene, con la red que utiliza, no va a poder sacar peces menores a ese diámetro. Cuando sí existen, digamos. Pero un ejemplo de esto ocurrió muchos siglos atrás con la teoría del geocentrismo. ¿Qué significa la teoría del geocentrismo? Significa que el Sol gira alrededor de la Tierra. Por varios siglos se pensó que los cuerpos celestes orbitan alrededor de la Tierra. Y después, nos va a contar muy bien Lucho, en el siglo XVI astrónomos como Galileo y Copérnico, que seguramente lo escucharon alguna vez, observaron que la Tierra orbita alrededor del Sol. Esta teoría se llama heliocentrismo, ¿no, Lucho? Claro, las primeras peleas, una de las primeras peleas y más recordada por muchos también, es cuando Galileo y Copérnico, Galileo se basa en la teoría de Copérnico, y vienen con esta teoría que se llama el heliocentrismo, y fue muy problemática para la iglesia, ya que en citas bíblicas se habla de la salida del sol y de la vuelta al lugar para volver a salir de este lugar por donde salió. Esto quiere decir que la Biblia, por así decirlo, en ese tiempo apoyaba el geocentrismo, apoyaba que el sol gira alrededor de la Tierra. Años más tarde nos dimos cuenta que, esto era una equivocación y que el eje central de todo el sistema es el Sol. En 1633, Galileo fue condenado por esta idea del heliocentrismo, fue condenado por la Inquisición romana, y recién en 1992 el Papa Juan Pablo II ofreció una disculpa por la condenación de Galileo. Actualmente sabemos que el Sol, después de todo esto que explicamos, sabemos que el Sol sí es el centro del sistema solar, y esto que le estamos diciendo es un ejemplo de una interpretación bíblica, de cómo una interpretación bíblica cambió luego de los descubrimientos científicos. O sea que la Biblia no pretende enseñar astronomía. Sí, eran personas que se la tomaban muy literal a la Biblia, y la realidad es que la Biblia no busca enseñar astronomía, no busca enseñar esta ciencia, y en esto vemos que la red de la fe, la red esta que hablábamos con un diámetro de 10 centímetros, quedó muy grande para las explicaciones que nos da la ciencia. Pero esto también ocurrió en viceversa. En viceversa ocurrió lo mismo cuando la cosmopología, el estudio del origen del universo, a principios del siglo XX la teoría que predominaba era la del estado estacionario,
que bueno, lo que planteaba era que el universo no crece y no tiene ningún comienzo. Es decir, como que existió desde la eternidad con la misma extensión, con la misma forma de ahora. Bueno, esta teoría fue bastante problemática para el cristianismo también, ya que la Biblia afirma que Dios existía antes de la creación del universo y que no nació de la nada el universo, no es que pum, se creó de la nada. Años más tarde, un astrónomo, Edwin Hubble, observó que el universo no es estático, sino que se está expandiendo. O sea, como que vino y refutó la idea del estado estacionario. Y luego, mediante esta idea de Hubble, George Lemaitre, tan difícil los nombres, tan difíciles, ocupó esta observación y trazó el proceso de expansión al revés, como que agarró, modificó y perfeccionó esta idea y trazó el proceso de expansión al revés y concluyó que el comienzo del universo era en un solo punto singular, en un solo punto que era infinitamente denso, infinitamente caliente, y nace una de las teorías más famosas y que más conocemos, que es la teoría del Big Bang. Esta teoría del Big Bang cuadra muy bien con la doctrina católica de la creación y lo vamos a hablar un poco más tarde. Y en este caso vemos que los avances científicos coaccionaron bien con la teología, o sea, vinieron bien de la mano estos avances científicos. En el primero, la teología tuvo que ajustarse. Por lo tanto, podríamos decir que las dos disciplinas, tanto la ciencia y la fe, se enriquecieron mutuamente. Y bueno, ahora necesitaríamos un respiro, me parece, sí, ¿no? Me dejó sin palabras. La verdad que lo que sabe Lucho es increíble. ¿Vieron que realmente averiguamos? Sí, estuvimos investigando. Bueno, y ahora necesitamos un respiro, así que bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con más desde el vórtice. Ahora estamos en un bloque de corte. No, Sol, en un corte de bloque. Bueno, perdón. ¿Y ahora qué tengo que decir? O sea, en esta parte. Y agarrá y decir las redes sociales. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como @SolangeCrexy. No tus redes sociales, las redes sociales del programa, Sol. Bueno, ahí va de nuevo. En Instagram estamos como @desde el vórtice y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y demás Plataformas. Sol, ahora tenemos canal de YouTube. Cierto. Bueno, síganos en YouTube como Desde el Vórtice para ver nuestros IGTV y también nuestros episodios de los podcasts. Bueno, volvemos de este pequeño corte y les contamos que ahora queremos hablar de una teoría muy conocida que es la teoría del Big Bang y decirles, bueno, esto fue un descubrimiento para Lucho y para mí y seguro que para muchos de ustedes también, enterarse que la teoría del Big Bang no es contraria a lo que cree la Iglesia Católica y al contrario de lo que pensábamos nosotros, sino que son complementarias. Y para ver su complementariedad, escuchamos uno de los discursos del Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia Católica, quien da la declaración y afirma que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. También él dice que cuando leemos sobre la creación en el Génesis, muchas veces corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero esto no es así, nos dice el Papa, y también agrega, y esto nos hizo recordar a episodios anteriores que también teníamos en el podcast, que Dios crea al humano y le permite desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que fue dotado. Y esto le permite que cada uno podamos realizarnos personalmente, ¿no? Sí, el Papa explicó que las teorías científicas no son incompatibles con la existencia de un creador, sino que al contrario, esta existencia la requiere. Entonces el Papa Francisco nos da pie también para hablar de un término central en este episodio que queríamos poner mucho énfasis, que es la complementariedad. Esta complementariedad entre ciencia y fe. Pensar la ciencia y la fe no como enemigas en constante lucha, sino como complementarias, que se apoyan la una a la otra. Pero esto, como decíamos, también hicimos como un recorrido histórico, si se quiere, viene de hace mucho tiempo, sobre todo en las últimas décadas, desde, por ejemplo, se profundizó mucho más en el Concilio Vaticano II, concilio que sirvió para cambiar muchas cosas de la Iglesia para con el mundo, con la ayuda también del Papa Juan Pablo II, como también contamos anteriormente, y también el Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, habló mucho de la ciencia. De hecho tiene un libro que se llama Fe y Ciencia, un diálogo necesario. Con Lucho estamos viendo a ver si lo compramos para seguir investigando. Sí, podemos leerlo.
Y bueno, la verdad es que es un libro, según lo estuvimos leyendo, muy, muy bueno. Y él habla de 3 cosas. Dice, la autonomía, la distinción, no la separación. Esto es clave de entender. Distinguir una cosa de la otra, pero no separarlas. Y la complementariedad, es decir, que la fe va a ir en su campo y se va a enfocar en sus cosas. Y la ciencia va a estar abocada a su campo y se va a enfocar en sus cosas. Y ninguna tiene que meterse en la otra, pero sí trabajar juntas para la perfección humana, ¿no? Y estos son los rasgos que van a significar una relación correcta y fecunda entre los saberes. No solamente los papas, sino los teólogos del siglo XX contribuyeron también a este camino. Y para cerrar, y después Lucho también les va a hablar de otras cosas, el Papa Emérito nos dice que no existe otra alternativa. Lo que decíamos también al principio, la razón y la fe, la ciencia y la teología tienen que volver a encontrarse en su autonomía, en su distinción y en su complementariedad, sin disolverse la una en la otra. Y esto nos quedó, la verdad fue clave para nosotros, de que entender que lo que está en juego no es la protección de ciertos saberes, ni de los saberes de la fe ni de los saberes de la ciencia, sino el hombre mismo y el mundo, y por eso se tienen que complementar y trabajar en pos de eso. Sí, para seguir hablando un poco de la complementariedad, vamos a basarnos nuevamente en algo que explica muy bien Christopher Hayes, que es que tenemos que entender que Dios nos da 2 grandes respuestas a las preguntas que se hacen tanto la fe como la ciencia y que termina siendo, por así decirlo, una misma forma de la manifestación de Dios. Estas 2 grandes respuestas son por un lado la Biblia y por el otro lado la creación, la naturaleza. Ejemplo, en Romanos 1:20, Dios nos dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente por lo que Él creó. La forma en que se testifica a Dios no es por algo escrito por la naturaleza, no es que está escrito por una montaña o escrito en algún lado de... O que se visualiza en las redes sociales, por ejemplo, al modo siglo XXI, digamos. Sí, no es algo que se explica la naturaleza, sino que se lo puede ver por su mera operación natural. Esta operación, o sea, esta acción de la naturaleza, de cómo funciona todo, se la estudia por medio de la ciencia. Por lo tanto, podemos ver que estas 2 respuestas tienen un mismo creador y no nos tiene que asustar que haya contrariedades, es decir, que haya discusiones, peleas entre una y la otra, ya que las 2 son respuestas del mismo creador, por lo tanto no se puede contradecir, es decir, las 2 provienen de Dios y Dios mismo no se va a contradecir. Es importante saber que la ciencia es la interpretación de la naturaleza y la teología es la interpretación de la Biblia. Esto no significa, no explica que no haya conflictos o peleas, ya que estas peleas son producto de las interpretaciones de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos, que por naturaleza somos limitados, por así decirlo. Entonces nosotros siempre vamos a creer que tenemos la razón, pero muchas veces capaz nos estemos equivocando. Por lo tanto, y para ir finalizando, nosotros no debemos elegir entre la Biblia y la biología o entre el científico y el teólogo, sino que nosotros debemos buscar conocer todas las respuestas que nos da Dios y buscar aprender de ellas. Y por eso también nosotros hicimos una profunda investigación, porque sabemos que es un tema controversial y sabemos que es un tema que ha estado en discusión desde siempre, digamos, desde que el hombre existe. Y la verdad es que es muy bueno y es muy gratificante para nosotros darnos cuenta de esto y no ponernos a pelear con la otra persona que tal vez no cree en Dios, de por qué la ciencia o por qué yo tengo fe y demás, sino que buscar esa complementariedad incluso en nuestro discurso también, ¿no? Sí, bueno, y así es como terminamos este 3er episodio de este podcast que bueno, está dando sus primeros pasos y les quedan muchos por dar. Agradecemos siempre el aguante que tenemos y les pedimos que si les gustó este episodio o alguno de los otros o el IGTV puedan mandárselo a alguien que le pueda interesar también. Estamos creciendo, la verdad que, bueno, nuevamente, o sea, de verdad muchas gracias porque sus mensajes, sus felicitaciones, incluso sus consejos y sus correcciones nos hacen muy bien. Todo lo que hacemos con Lucho es posta pura garra. De hecho son las 2:20 de la mañana y estamos grabando esto. Así que bueno, para cerrar, síganos en las redes, que cada vez estamos en más redes. Todavía no llegamos a los 10.000 seguidores, pero seguimos creando redes. Nosotros creamos redes, bueno.
Estamos en Instagram y en Facebook como Desde el Vórtice. Y también hace unos días abrimos un canal de YouTube con el mismo nombre, Desde el Vórtice, donde vamos a subir los videos y también los episodios del podcast. O sea, ahí va a estar todo. Sí, bueno, y contarles que la semana que viene habrá un nuevo video que va a estar también en YouTube y en el Instagram. Y bueno, este video también es sobre un tema similar. Queremos seguir con esto de la ciencia. Una semana más queremos seguir tratando de que no nos cueste tanto. Es que no nos entra todo en 20 minutos. Claro, nos emocionamos y ahora nos encanta. No, mentira, somos Nos vamos a cambiar de carrera. No, seguimos siendo malos, pero bueno. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas con otro episodio desde el Vórtice. ¿Nos acompañás?